Muy buenas tardes, estimados amigos de toda América, España, Portugal, Italia y las colonias de juristas latinoamericanos en Estados Unidos. Le damos la cordial bienvenida a esta tercera jornada de lo que es el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. El día de hoy, sábado 21 de septiembre de 2024, con un excelente tema, importante además, en virtud a todo lo que se plantea alrededor del mismo, tomando como consideración el tema principal, que es también la obra que nos va a comentar su mismo autor, y eso es un honor además y una importante condición de este foro internacional en el cual pues vamos a tener esa suerte, esa gratificación de poder tener estas teorías, estos conceptos en boca de su propio creador, el investigador, en este caso el doctor Víctor Orozco Solano. Hablar de eutanasia, pues, es hablar de temas muy contradictorios, pero a la vez también partiendo de un concepto importante y fundamental, ¿no? Como es lo que es una muerte, se considera una muerte suave y tranquila, en el sentido general del concepto de eutanasia, ¿no? También desde el punto de vista médico, es poner fin a la vida de un paciente cuando se considera que la muerte es la mejor solución para resolver esta situación, aun cuando éste no pueda expresar su voluntad. También poder decir que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, así como la Asociación Médica Mundial, aceptan como definición de eutanasia el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. En el caso específico del Perú, en el Código Penal, el artículo 112 indica que el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Esto significa que en el Perú, según la Constitución y también normado en el Código Penal, no está aceptada la eutanasia como una práctica. Y la importancia y lo fundamental de poder convocar a estos foros internacionales a partir de un derecho comparado, poder ver las realidades en otros países y poder también enriquecernos y nutrirnos de estos grandes maestros, como el día de hoy los tenemos, y con nuestro ponente estelar, el doctor Víctor Orozco Solano, quien tendrá la ponencia de fondo. Vamos entonces a iniciar la jornada del día de hoy y para tal efecto vamos a presentar al primer participante. Nos estamos refiriendo al doctor Alex Roja Ortega. Él es doctor en Derecho Constitucional, juez contencioso administrativo y profesor universitario en Costa Rica. Le damos la cordial bienvenida al uso de la palabra al doctor Alex Ortega, Alex Rojas Ortega. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, don Walter. Muchas gracias a las personas que nos acompañan. Es un honor estar hoy acá. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes desde este lado, Costa Rica. Les decía, es un placer para mí hoy estar acá en la presentación de este importante libro titulado La eutanasia y la objeción de conciencia, una aproximación multidimensional. Quiero agradecer especialmente al autor, a un gran amigo y colega de muchos años, por su confianza y la oportunidad de acompañarlo en este momento tan significativo. También agradezco a los organizadores del evento y a todos ustedes por su presencia. El tema que aborda este libro es de una relevancia crucial en el contexto actual, la eutanasia y la objeción de conciencia, ambos como derechos fundamentales. La eutanasia y la objeción de conciencia son derechos que han ganado relevancia en las legislaciones de diversos estados. Con los avances tecnológicos y médicos actuales, una persona puede optar por poner fin a su vida de manera segura y digna, siempre que se acredite médicamente un sufrimiento incompatible con el derecho a una vida digna, la autodeterminación personal y la integridad como ser humano. El autor del presente libro, pues, presenta la eutanasia como un derecho individual, eh, y no solamente eso, sino que además la sitúa como parte fundamental del proyecto de vida de la persona, sin que ello riña con el derecho a la vida. Según el autor, este debate no gira en torno a la mera protección de la vida, sino en cómo salvaguardar la dignidad inherente a cada individuo. El derecho a la vida debe entenderse en conjunto con los derechos de autodeterminación, incluyendo el modo en que la persona desea concluir su proyecto vital. En Costa Rica, sin embargo, persiste un vacío normativo y jurisprudencial.
respecto de la eutanasia, a pesar de que se trata de un derecho fundamental que se vincula estrechamente con el derecho a morir con dignidad. La eutanasia es un derecho mediante el cual una persona puede poner fin al sufrimiento causado por enfermedades físicas y mentales incurables y progresivas. Durante los elementos esenciales que el autor aborda, y lo dice expresamente, este derecho debe ser ejercido y puede ser ejercido incluyendo la presencia de un tercero, la existencia de una enfermedad terminal, que la solicitud provenga del paciente mismo y que el procedimiento beneficie al solicitante. El autor destaca además que no existe una muerte digna sin el derecho a vivir con dignidad y que este procedimiento es un derecho individual fundamental que transversaliza otros derechos igualmente protegidos por la Constitución, tales como la integridad física, la dignidad humana, la libertad ideológica y de conciencia y el derecho a la intimidad. Cuando una persona plenamente capaz enfrenta una situación que, a su juicio, vulnera su intimidad, dignidad y seguridad, como lo define el concepto eutanásico, el derecho a la vida puede ser superado en favor de otros derechos. No existe un imperativo constitucional que obligue a proteger la vida en contra de la voluntad del individuo titular del derecho, por lo que el Estado debe garantizar la seguridad jurídica necesaria para proteger los derechos de estas personas mediante un régimen legal que regule el procedimiento. En cuanto al principio del libre desarrollo de la personalidad, se argumenta que el derecho a la vida no es absoluto. Existen dos grandes justificaciones para el derecho a la eutanasia: el principio de autonomía y el de no sufrimiento. Tradicionalmente, el paternalismo médico dictaba que solo el médico podía determinar lo más beneficioso para el paciente, basado en los principios de no maleficencia y beneficencia. Sin embargo, la bioética contemporánea ha reconocido el derecho de las personas adultas responsables a tomar sus propias decisiones sobre su vida y su muerte. Así, el sufrimiento, entendido como un deterioro de la calidad de vida más allá de lo soportable, legitima el derecho a la eutanasia, siempre que la persona lo solicite explícitamente. Por otro lado, la objeción de conciencia es la excepción a un deber legal por razones de convicción personal. Se trata de la decisión de un individuo que, ante un conflicto entre una norma imperativa y su conciencia, elige seguir sus propios principios sin ser sancionado por ello. La naturaleza jurídica de la objeción de conciencia requiere cobertura legal y debe fundamentarse en motivos válidos. El Tribunal Europeo ha abordado casos emblemáticos sobre objeción de conciencia que incluyen la eutanasia, el aborto, el servicio militar, el reconocimiento del matrimonio homosexual, la educación religiosa, la reproducción asistida, la pena capital, la experimentación con animales, entre otros. Así, el autor resalta la necesidad de garantizar tanto el derecho a la eutanasia como el derecho de los profesionales de la salud a ejercer la objeción de conciencia, ambos protegidos por marcos jurídicos que aseguren la dignidad y los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. En el capítulo 1, titulado Aproximaciones al objeto, fundamento y configuración normativa y jurisprudencial del derecho a la eutanasia, el autor realiza una detallada conceptualización y análisis etimológico del término eutanasia. A lo largo de ese capítulo, examina los elementos que integran ese derecho, desglosando sus componentes clave, aborda las distintas experiencias constitucionales relacionadas con los modelos de eutanasia, desde aquellos que la prohíben hasta los que la reconocen como un derecho fundamental o como una libertad limitada, así como los que ven o la ven como una excepción legítima a la prohibición constitucional de disponer de la vida propia. El autor lleva a cabo una depuración conceptual para aclarar las diferencias entre conceptos relacionados como la muerte asistida, el suicidio asistido, la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo de tratamientos y la sedación paliativa. Posteriormente, se enfoca en definir claramente lo que realmente debe entenderse como eutanasia, distinguiendo entre la eutanasia activa y la pasiva. De manera acertada, el autor justifica el derecho a la eutanasia
apoyándose en una perspectiva normativa y constitucional, y entrelazando los principios de autonomía personal y de no sufrimiento. Al comparar diversos sistemas constitucionales y legales, también dedica tiempo y esfuerzo a explicar la normativa y los criterios aplicados en países como España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Alemania, entre otros. Posteriormente, el autor conecta este análisis con la vida real a través de casos jurisprudenciales en los que el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido la eutanasia. Examina 5 casos clave que evidencian las visiones y criterios constitucionales sobre esta temática para luego realizar un análisis similar con el derecho interno de distintos estados. En el capítulo 2, titulado Aproximación a la configuración normativa y jurisprudencial de la objeción de conciencia, el autor continúa con un análisis comparativo, pero ahora enfocado en la objeción de conciencia. Después de que el lector ha comprendido el contexto normativo y constitucional de la eutanasia, este nuevo capítulo ofrece una perspectiva desde el punto de vista de aquellos que tienen el deber legal de proteger y garantizar la vida. El autor no se limita a explicar la objeción de conciencia en el ámbito del personal sanitario, sino que amplía el análisis para abarcar todos los posibles casos en los que en la práctica surge la objeción de conciencia. A lo largo de este análisis, liga la comprensión histórica con la aplicación práctica de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Español. Luego estudia el reconocimiento de la objeción de conciencia en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para finalmente examinar la situación en el caso del continente americano, incluyendo la situación en Costa Rica. Sobre la importancia de este libro, quisiera hacer un par de comentarios, y es que la lectura de él adquiere especial relevancia en el contexto de Costa Rica, donde persiste un vacío normativo y jurisprudencial en torno a la eutanasia, a pesar de ser un derecho individual vinculado con la dignidad y la autodeterminación. Como Estado signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Costa Rica tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales y humanos, entre los cuales se encuentra el derecho a una vida digna, que incluye la posibilidad de decidir sobre el fin o el final de esa vida cuando el sufrimiento se vuelve intolerable. Este libro ofrece una base sólida para comprender por qué es necesario que Costa Rica regule el derecho a la eutanasia, o bien, al menos de manera excepcional, desde mi punto de vista, por supuesto, el Tribunal Constitucional adopte decisiones valientes en su reconocimiento, lo cual claramente bajo la autocontención de las salas o cortes constitucionales, la objeción contramayoritaria y la labor como legislador meramente negativo de esos tribunales, que es evidente, genera que sea por la vía de la necesaria excepción que se gesten tales emblemáticas decisiones judiciales, tal como el autor lo ha indicado en el libro respecto de otros países. También quiero resaltar que a través del análisis comparado de diversas experiencias internacionales, se muestra cómo otros países han avanzado en la protección de este derecho, garantizando tanto la seguridad jurídica de las personas que desean acceder a la eutanasia, como el respeto a los derechos de quienes ejercen la objeción de conciencia. La obra no solo detalla los elementos normativos necesarios para dicha regulación, sino que también aborda los principios de autonomía personal y no sufrimiento, fundamentales para un Estado que se compromete con los derechos humanos. Dado que Costa Rica ha asumido compromisos internacionales para garantizar la dignidad de los derechos de todas las personas, es urgente es urgente que el país avance hacia una legislación que permita a todos ejercer el derecho a la eutanasia de manera segura y respetuosa, alineada con los principios constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La regulación de este derecho, como se argumenta en el libro, no solo sería un paso necesario para cumplir con esos compromisos, sino también un avance en la consolidación de un marco jurídico que respete la libertad individual, como la objeción de conciencia, en un equilibrio que garantice los derechos de todas las personas involucradas. En definitiva,
leer este libro es crucial para comprender la importancia de que Costa Rica, como protector de los derechos humanos, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establezca un marco legal que regule la eutanasia de manera clara, garantizando la dignidad y la autodeterminación de todas las personas en uno de los aspectos más delicados de la vida humana, su final. Agradezco a Víctor por permitirme brindar algunas palabras sobre su valiosa obra, también a los organizadores de esta actividad y a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado maestro, doctor Alex Rojas Ortega, por esta primera participación desde una perspectiva, si bien es cierto, desde su país, Costa Rica, pero también abordando todo lo que sucede en el aspecto internacional con el tema de la eutanasia y también perfilando una importante apreciación de lo que viene a ser la obra del doctor Víctor Orozco Solano. Muchísimas gracias por esta presencia, esta invaluable participación, doctor, y justamente y por virtud a ella es que si nos permiten compartir en pantalla, vamos a entregarle reconocimiento que le brindan las instituciones que hacen posible este encuentro académico internacional. En primer término, al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, a la Universidad Nacional UNEF de Santo Domingo, República Dominicana, la Fundación Atenea I+D, que son docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Escuela Multijurídica, al CIDEP, que es la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública del Perú, y al IIES de Nicaragua, que es el Instituto Internacional de Estudios Superiores. Le otorgan el presente reconocimiento al doctor Alex Rojas Ortega por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido del 19 al 21 de septiembre de 2024. Y felicitaciones, estimado doctor Alex. Esperamos hacerle llegar oportunamente este reconocimiento a través de nuestro estimado doctor y maestro Víctor Orozco. Muchas gracias, doctor Walter Ceballos. Muy agradecido siempre con su persona. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro, y por favor le pedimos que nos acompañe para poder presentar al siguiente participante. Ya nos estamos refiriendo al doctor Manuel Corado de Paz. Él es doctor en Derecho Público, director de profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Chiapas en México. Le damos la cordial bienvenida al maestro doctor Manuel Corado de Paz. Adelante, por favor. Tal? Buenas tardes a todas y todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la invitación para compartir este momento contigo, Víctor. Cuando se habla de la presentación de un libro, generalmente los comentarios van encaminados en dos sentidos, en relación con el autor y en relación con la obra. En ese tenor, quiero comenzar haciendo referencia a la calidad de ese autor, a la calidad humana, a la calidad profesional, a la calidad académica que caracterizan al profesor Víctor Eduardo Orozco Solano, a quien he tenido la oportunidad de tratar en diversos escenarios de esta naturaleza ya a lo largo de varios años, reconociéndole pues esa labor que realiza en Costa Rica y en Iberoamérica, en el ámbito académico, en el ámbito jurídico, a partir del estudio del derecho y de manera muy particular del derecho constitucional, el derecho procesal constitucional también. Sin duda, cada una de sus obras constituye un aporte significativo para la comunidad jurídica, no solamente de su país, como mencionaba hace un momento, sino de diversas latitudes que tienen la posibilidad de abrevar toda esa experiencia, ese conocimiento que a lo largo de su vida pues ha ido desarrollando, ha ido adquiriendo y que sin temor comparte con todos nosotros a través de estas obras. Satisfecho este primer punto, me quiero centrar también en lo tocante a su obra. Es importante también mencionar que esta obra abre la puerta también a una colección que dirige nuestro amigo Víctor, vinculada con la Constitución y los derechos fundamentales, una, una colección que edita
Global Editores, una editorial también que poco a poco se ha ido posicionando en el gusto de los lectores del ámbito jurídico, tanto en el caso de Perú como en el caso de México, y por supuesto en todos los demás países en los que tiene presencia, y que acompañado en este caso del doctor Manuel Rosales, pues comienzan un trabajo editorial por demás interesante y que sin duda irá generando frutos a lo largo de los años. De esta manera se comienza pues un nuevo recorrido, ¿no? En esta colección con una obra que toma dos temas como, como parte de ese desarrollo. Por un lado, lo tocante a la eutanasia y por el otro, la objeción de conciencia bajo este análisis multidimensional, una referencia que se adopta desde el título de la obra y que además cuenta con la participación, ¿no? Tanto en el prólogo como en la parte relativa a la presentación, también con dos grandes juristas, el profesor Marc Carrillo, catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, y por otro lado, el presidente de la Sala Constitucional, en el caso de la Corte de Costa Rica, el doctor Fernando Castillo Víquez, de tal manera que desde su inicio, ¿no? Comenzamos a visualizar la aceptación de su obra desde dos escenarios fundamentales, la parte dogmática y la parte jurisdiccional. Por un lado, la academia representada específicamente por el profesor Marc Carrillo, pero también la parte de la judicatura y sin dejar de lado, por supuesto, la visión académica de quien también presenta esta obra en su parte ya escrita. Esto, Es, esto sin duda es un escenario que nos permite conocer también la trascendencia del autor, como mencionaba de manera primigenia. Y en cuanto a la estructura de su obra, a partir de estos dos grandes capítulos, los cuales ha desarrollado el contenido, uno ligado pues con la eutanasia, esta visión conceptual, este abordaje normativo, no jurisprudencial, y el otro enfocado pues a la objeción de conciencia para finalmente llegar a un apartado de conclusiones, contenido que además se ve soportado con un aparato crítico de cerca de 60 obras que le dan soporte también a este libro de Víctor Orozco Solano, en donde vamos a encontrar de nueva cuenta aspectos de diversa naturaleza. Si bien es cierto, hay un recorrido dogmático, principalmente centrándonos en la visión española, también vamos a encontrar una revisión normativa de las diversas realidades que se han presentado en el contexto europeo para finalmente arribar al ámbito jurisdiccional, tanto en el escenario interno de algunos estados, partiendo de la referencia ya enunciada en el caso de España, pero también en el contexto latinoamericano, como el caso de Argentina, el caso de Colombia, Costa Rica, Ecuador. Son algunas de las realidades que nos presenta el profesor en esta obra y que al final pues tenemos como punto de partida seguramente para una posterior incursión, ¿no? Por parte del legislador en este lado, ¿no? Del océano, que ya requiere también generar un abordaje en torno a este tema, a este derecho, ¿no? Como bien se le refiere en la obra, este derecho individual que es la eutanasia, y que de a poco, ¿no? Se han ido presentando algunos avances, ¿no? Hago referencia al caso mexicano
pues, con una figura regulada a través de la voluntad anticipada, que es la ortotanasia, una ley que ve la luz en el caso de Ciudad de México, dado el carácter de Estado federal que tiene el Estado mexicano. En un primer momento, en el otrora Distrito Federal, primer escenario en donde se regula lo tocante a la ortotanasia, allá por el año 2008, ¿no? Y que es prácticamente el punto de partida para que las demás entidades federativas comiencen también a hacer este primer acercamiento, ¿no? Con escenarios de esa naturaleza. Todavía no damos un paso más adelante, pero ya el camino está comenzado y eso es importante también. Sin duda, hay muchas cuestiones que debatir, que discutir, pero también en función de esta ponderación, ¿no? De derechos, en donde hablamos de la vida, hablamos de la libertad, hablamos de la dignidad humana, hablamos de la autodeterminación, por mencionar, ¿no? Algunos de ellos, y que no se escapan de, de estos escenarios que también son discutidos por órganos supranacionales, como lo muestra de forma por demás exhaustiva también el profesor Orozco Solano en su obra, a partir de estas sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De tal manera que estamos ante una obra que desarrolla y que también va a ser un referente, ¿no? En relación con estos temas dentro de nuestras realidades próximas, que sin duda será de consulta obligada también por los operadores jurídicos, ¿no? Y principalmente por aquellos que están inmersos en el ámbito de la judicatura, en el ámbito legislativo, ¿no? En el ámbito incluso, ¿no? Partiendo desde el propio órgano reformador de la Constitución. ¿Para qué? Para precisamente llevar a cabo esa ampliación, ¿no? A través del reconocimiento de estos derechos que poco a poco se van incorporando, ¿no? A nuestras realidades, a nuestras constituciones, y que en gran medida, como ha ocurrido con otros casos, se hace a través de la labor jurisdiccional. Principalmente en este siglo, ¿no? Se ha establecido también que es el siglo de las personas juzgadoras, ahí con todas y las complejidades que en algunas latitudes se pueden presentar, como es el caso que estamos nosotros pues transitando en este momento en el Estado mexicano. Pero el siglo XXI es de las personas juzgadoras, un siglo en el que a partir de la atribución de sentido que realizan, de esta interpretación, de esta aplicación, de esta argumentación que están desarrollando en su labor diaria, pues van coadyuvando también al reconocimiento de derechos, a la garantía de estos derechos. Y sin duda, estos planteamientos que vemos en la obra del profesor Orozco Solano, que los ha compendiado prácticamente, compilado dentro de su libro, pues serán abordados también por las personas juzgadoras vinculadas con el ámbito de la justicia constitucional en Latinoamérica. De tal manera que no me resta más que nuevamente agradecer, Víctor, la deferencia realmente. Es un honor estar acompañándote, ver cómo ese compromiso que imprimes a todo lo que haces, pues va rindiendo frutos, ¿no? Y seguramente vendrán muchas más que esperamos poder también compartir, ¿no? En una charla, como siempre lo hemos hecho. Enhorabuena y mucho éxito, Víctor. Muy bien, muchísimas gracias también al doctor Manuel Corado de Paz desde México con esta participación importante, además nutriéndonos también con la realidad normativa, jurídica y también doctrinaria de este gran país que es México y que tiene bastante trascendencia en la región. Importantes conceptos que nos han vertido y también coadyuvan a tener una mejor comprensión del tema y de la obra de nuestro maestro, el doctor Víctor Eduardo Orozco Solano.
Muchísimas gracias por este gran aporte, estimado maestro, y justamente y en virtud de ello es que también nuestras eh, instituciones que hacen posible la realización de este foro internacional, pues se complacen en otorgarle, y es un honor para mí poder darle lectura al reconocimiento al doctor Manuel Corado de Paz por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido del 19 al 21 de septiembre de 2024. Felicitaciones, estimado maestro. Vamos a hacerle también llegar oportunamente este reconocimiento y le damos pues nuevamente las reiteradas gracias por su participación y presencia tan importante el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes, con todo el gusto. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor Manuel Corado de Paz, también al doctor Alex Rojas Ortega por haber precedido. Y bueno, llegamos a la ponencia y a la presentación de fondo de esta jornada, tercera jornada en el Foro Internacional de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, y además la presentación internacional del libro del doctor Víctor Eduardo Orozco Solano, La eutanasia y la objeción de conciencia, una aproximación multidimensional. Bueno, hablar del doctor Víctor Eduardo Orozco Solano como coordinador de actividades académicas ya de varios años en toda la región, pues es hablar de una persona, de un maestro, en realidad con mayúsculas, que siempre está adscrito, siempre llano a poder colaborar, a pesar de tener, bueno, una recargada agenda, también como personal de la judicatura como catedrático y también como profesional en ejercicio, pues nunca él ha negado una participación, por el contrario, nos alimenta, nos retroalimenta con los valiosos materiales de estudio que compartimos casi a diario en el grupo de maestros y maestras internacionales, en el cual el doctor Víctor Eduardo Orozco Solano es un activo participante y además colaborador. Todo esto en aras de engrandecer la Academia Internacional, de aportar a la cultura jurídica y también a la cultura general. Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Víctor Eduardo Orozco Solano y poder tener el honor de escuchar la exposición de fondo respecto a su último y reciente trabajo de investigación, la eutanasia y objeción de conciencia. Bienvenido, doctor, tiene usted uso la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, don Walter. Agradecer sinceramente la oportunidad que me dan, en primer lugar, de presentar mi libro, La eutanasia y la objeción de conciencia, una aproximación multidimensional. En primer lugar, un agradecimiento a usted, don Walter, doctor Ceballos, por todo el apoyo que me ha dado, no solamente en este evento, sino en otras oportunidades, en otros eventos académicos anteriores. Pues sinceramente me siento muy agradecido siempre cuente conmigo y con este humilde servidor. Un sincero agradecimiento también en el desarrollo de este trabajo al doctor Marc Carrillo, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, quien me ha apoyado no solamente en este trabajo, sino también en otros anteriores, como por ejemplo el libro de Laicidad y Libertad Religiosa, que constituye una propuesta de reforma a la Constitución costarricense de 1949, el artículo 75, que establece un Estado tolerante, un Estado confesional, para introducir un Estado de laicidad, un Estado laico, ¿verdad? Como pasa con otros ordenamientos, por ejemplo en España con la laicidad positiva o en Italia con la laicidad de servicio, ¿verdad? El tema de la laicidad. Luego también un sincero agradecimiento al profesor doctor Francisco Javier Díaz Reborio y a don Enrique Belda, catedráticos ambos de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien me ha apoyado en este y en otros trabajos anteriores, por ejemplo, en el libro La Fuerza Normativa de la Constitución y otros trabajos que he desarrollado sobre la interpretación conforme y el principio democrático. También un sincero agradecimiento a doña María Martín Sánchez, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, por apoyarme siempre. Un sincero agradecimiento también al presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, quien ha prologado el libro y me ha apoyado en este trabajo y también en otros anteriores. También quiero
dar un sincero agradecimiento a las personas que me acompañan el día de hoy en la presentación de mi libro, a don Alex Rojas por sus comentarios, muchísimas gracias, y también al doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, gran amigo con quien hemos tenido la ocasión también de participar en otros eventos académicos. Muchas gracias a los dos por acompañarme en esta ocasión. Voy a permitirme compartir la pantalla y me pueden indicar si pueden ver la presentación. Pues bien, yo voy a hablarles en esta oportunidad sobre mi libro, La eutanasia y la objeción de conciencia, una aproximación multidimensional. Y bueno, hablar un poco sobre la eutanasia supone examinar el fin anticipado de la vida y se refiere a la conducta por acción u omisión intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible por razones compasivas para minimizar el sufrimiento y en un contexto médico. Sobre el tema, la eutanasia también, dicho sea de paso, también se ha prestado para abusos. Por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, se ha entendido también la posibilidad de conceder la eutanasia frente a enfermedades psiquiátricas o mentales, como la esquizofrenia, como el trastorno del espectro autista, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar, entre otros padecimientos, o bien también la posibilidad del suicidio asistido, que es la propia persona la que ingiere un jugo mezclado con pentobarbital sódico y de esta forma se pone fin a la vida de la persona. Entonces, también es muy importante no solamente la existencia de la enfermedad grave e irreversible, sino también el sufrimiento que puede llevar a una persona a solicitarle a un médico el inicio del tratamiento correspondiente para poner fin a su vida. Bueno, en cuanto a los elementos, la doctrina ha dicho que es un tercero que activamente ocasiona la muerte de una persona. Aquí hay una distinción con la ortotanasia o eutanasia pasiva, en donde es, por ejemplo, la supresión del esfuerzo terapéutico, dejar a la persona que está conectada artificialmente a la vida, pues dejarla que muera, ¿verdad? Y también otro elemento es la presencia de una enfermedad seguramente mortal que genera un sufrimiento irresistible a la persona que solicita el tratamiento de la eutanasia. Luego también procede a petición de una persona, y aquí un elemento muy importante desde el punto de vista biomédico es el consentimiento informado que se le tiene que dar al paciente y que tiene que ser de calidad. Luego el procedimiento se realiza en beneficio de una persona que solicita el tratamiento ante el sufrimiento irrevocable, insostenible, y aquí hay una distinción con la eugenesia, que es lo que se practicaba en la Segunda Guerra Mundial cuando se pone fin en el régimen nazi a las personas con discapacidad, a los judíos y personas con padecimientos, etcétera. Luego el medio seleccionado para causar la muerte normalmente es la inyección de una droga letal, aunque también el suicidio asistido puede ser ingerido, les decía, el pentobarbital sódico con un jugo de naranja o todo lo demás, y entonces la persona ella misma pone fin a su vida. Y el derecho a morir forma parte del derecho a una vida digna. Luego, bueno, en cuanto a los modelos constitucionales de la eutanasia en España, aquí yo me baso en los aportes del jurista español Fernando Rey para sostener, en primer lugar, el modelo de la eutanasia como práctica constitucionalmente prohibida, caso español antes de la aprobación de la ley del 3 de marzo del 2021 que regula la eutanasia y que fue validada el año anterior en dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional frente a recursos de inconstitucionalidad planteados en un lado por el partido Vox y el Partido Popular, partidos conservadores de la derecha en España, quienes impugnaron esta ley que regulaba la eutanasia y fue defendida por el Tribunal Constitucional en ambos pronunciamientos la adecuación a la Constitución de esa legislación para reconocer el derecho de eutanasia como derecho fundamental, el segundo modelo, y como parte del derecho a la vida digna. En este sentido, pareciera que sería tratar como mero medio o como mero instrumento a una persona si se le obliga bajo una cuestión de sufrimiento a mantenerse con vida. Sería violarle la dignidad, ¿verdad? Y la obligación, el imperativo kantiano,
de utilizar a una persona siempre como fin y no como mero medio, como objeto o como mero instrumento. Y luego tenemos el tema de la eutanasia como libertad constitucionalmente limitable y el modelo de la eutanasia como excepción legítima de la prohibición constitucional de la vida. Pues bien, como lo adelantaba ya don Alex Rojas, en el libro yo hago una precisión conceptual del concepto de la eutanasia y lo distingo de la muerte asistida que supone, tras un consentimiento informado, la libertad que tiene toda persona de escoger la forma y el momento en que va a morir. El suicidio asistido, que es la persona que da fin él mismo a su propia vida con la ayuda de un tercero, como pasa en Suiza con las asociaciones Dignitas y Exit que prestan estos servicios a las personas que quieren poner fin a su vida. Luego la limitación del esfuerzo terapéutico que se da, por ejemplo, o el rechazo del esfuerzo terapéutico que se da cuando se tiene a una persona sostenida artificialmente a la vida y entonces se desconecta. Luego el rechazo del tratamiento, que es una persona, por ejemplo, que tiene cáncer y que se niega a recibir la quimioterapia o la radioterapia, etcétera, para luchar contra la enfermedad. Y luego la sedación paliativa de enfermos, que tiene como efecto secundario acelerar la muerte de la persona, normalmente mediante la morfina. Luego, bueno, en cuanto a la justificación normativa y constitucional de la eutanasia, en primer lugar, la dignidad de la persona, mantener la dignidad y evitar que, como les digo, sea utilizada como un mero medio o instrumento al mantenerse con vida, pese a un padecimiento que le genera un sufrimiento intolerable. El principio de no sufrimiento y el principio de autonomía, ambos son fundamentos y constituyen parte de la justificación normativa y constitucional del derecho de eutanasia. Siguiendo aquí al profesor Roberto Romboli, distinguimos entre eutanasia activa, en la cual es el médico quien directamente aplica la sustancia que pone fin a la vida, y la eutanasia pasiva, que supone un no hacer, un dejar de practicar, de administrar un medicamento para poner fin igualmente a la vida de una persona. Y otras clasificaciones que han sellado la doctrina especializada en esta materia, como la eutanasia propia, que se corresponde con la eutanasia activa, y la eutanasia impropia, que se corresponde con la eutanasia pasiva. Luego tenemos la eutanasia directa o indirecta. En cuanto a la regulación normativa del derecho de eutanasia, les mencionaba la ley número 3/2021 del 4 de marzo, que establece esta ley orgánica ciertos requisitos y el procedimiento por medio del cual una persona puede poner fin a su vida ante un sufrimiento severo. Esta ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional Español, como les digo, en 2 oportunidades, y en sendas sentencias del Tribunal Constitucional Español se declaró o se validó la normativa impugnada y se declaró la conformidad a la Constitución de esta ley orgánica. Luego tenemos en los Países Bajos, que es pionero en la materia, que es donde se reconoce la eutanasia en primer lugar. Se establecía en un primer momento, en la década de los 70s y 80s, que frente a casos de eutanasia, en la aplicación de tipo penal se producía un estado de necesidad, razón por la cual el médico se le excluía de la responsabilidad penal por participar en un procedimiento de la eutanasia. Luego tenemos el caso Chabot, que es el caso de una persona con padecimiento mental, que se discutió su aplicación a la eutanasia y finalmente se le aplicó el procedimiento. Luego tenemos el caso de Bélgica, donde la ley de eutanasia eventualmente había sido el gran duque había alegado una objeción de conciencia para negarse a sancionar la legislación que regulaba la eutanasia en Bélgica, razón por la cual se reforma la Constitución y finalmente se emite la ley. Tanto en el caso de Luxemburgo como Bélgica, la regulación normativa de la eutanasia es similar al contexto de los Países Bajos. En Suiza, les decía, se reconoce como el suicidio asistido, se dice que no está sancionado penalmente la participación de un tercero que coadyuva a una persona a poner fin a su propia vida, siempre que no tenga un interés directo en esa situación. Entonces el suicidio asistido no está sancionado. Y existen asociaciones como Exit, que ayuda a los ciudadanos suizos
a poner fin a su vida, se mezcla el pentobarbital de sódico con un zumo, con un jugo de naranja, y eso lo ingiere directamente la persona que pone fin a su vida. Y la otra asociación es Dignitas, a la cual participan también, prestan su servicio a personas extranjeras que acuden a Suiza para que se les aplique el suicidio asistido. Luego en Alemania y en Austria, el Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Tribunal Constitucional Austriaco han validado la conformidad constitucional de la normativa que regula la eutanasia. Y en Portugal nos encontramos a la espera de esa normativa, de esa regulación normativa y de su validación por parte del Tribunal Constitucional de Portugal. Luego, en cuanto al reconocimiento en el marco de una tutela multinivel o multidimensional de los derechos humanos, encontramos sentencias emblemáticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia. En primer lugar, el caso Preti contra el Reino Unido, que es una señora que padeció una esclerosis lateral, razón por la cual la muerte era ya inevitable. Le niegan la eutanasia, pese a que ella sostenía que iba a sufrir mucho dolor si padecía la muerte natural, y finalmente su caso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica el margen de apreciación y finalmente desestima el reclamo de la señora Preti y fallece la víctima de la persona de la manera en que no quería morir, fallece con dolor. Luego tenemos el caso SAS contra Suiza, que es una persona que padece un trastorno bipolar, le niegan el suicidio asistido, y entonces aquí lo que argumenta el caso de el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siguiendo los argumentos de Suiza, y es que se trata de evitar abusos en la aplicación de la eutanasia. Luego tenemos el caso Koch contra Alemania, que es el caso de un ciudadano alemán cuya esposa era tetrapléjica. El caso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Durante el trámite del asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ellos se desplazan a Suiza y finalmente la señora fallece con la ayuda de la Asociación Dignitas, mediante el suicidio asistido. Luego tenemos otras sentencias, una anciana sana que quería morir y muere durante el trámite de su procedimiento ante la sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sala le da la razón a esta anciana y ante una reconsideración planteada por el Estado de Suiza, la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos rectifica esa decisión. Luego tenemos ya en el 2015 el caso Lambert contra Francia. Este es el caso de un ciudadano que sufre un accidente de tránsito y en su testamento, en su última voluntad, había sugerido que en caso de sufrir un accidente y encontrarse ya en una etapa terminal, que se le pusiese fin a la vida. Él quedó en un estado vegetal y se da una discusión entre los padres y la esposa de este señor. La esposa quería que le aplicaran la eutanasia, los padres no. Finalmente fallece esta persona, le aplican la eutanasia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le da la razón a Francia sobre el tema. Y luego tenemos el caso reciente del 2022, Motier contra Bélgica, donde se reconoce ya la eutanasia, pero finalmente el caso se estima por la falta de controles posteriores al procedimiento de la eutanasia. Luego tenemos en el ámbito del derecho positivo algunas sentencias de tribunales constitucionales sobre el tema. Aquí les decía yo las sentencias del Tribunal Constitucional Español del año pasado, que justamente se basan en la doctrina canadiense del árbol vivo, señalando que la Constitución tiene que adaptarse a los tiempos actuales, a las necesidades socioculturales, y en tanto, en ese contexto, se justifica la aplicación de la eutanasia. Un poco al contrario de lo que ha sostenido, por ejemplo, la Corte Suprema norteamericana, con la reciente integración conservadora de 6 contra 3, y en el caso Dobbs, en donde se revoca el criterio Roe versus Wade en el supuesto de la despenalización del aborto, ¿verdad? Entonces, la doctrina del árbol vivo frente a criterios originalistas. Luego tenemos en Argentina, que se ha pronunciado en relación con un accidente que sufrió una persona testigo de Jehová, quien no se le aplicó la transfusión de sangre. La Corte Constitucional colombiana, que en un primer momento se negó a aplicar la eutanasia.
Luego tenemos la Sala Constitucional de Costa Rica, donde, como ya lo mencionaba, pues aquí se sanciona la eutanasia, se sanciona el suicidio asistido penalmente. Y la Sala Constitucional lo que ha obligado siempre es a las autoridades de la sanidad pública a aplicar los cuidados paliativos necesarios en relación con las personas que están en etapa terminal. Finalmente, la Corte Constitucional ecuatoriana, en una sentencia muy reciente, declaró la conformidad a la Constitución de la normativa que regulaba la eutanasia en el contexto ecuatoriano. Luego, en cuanto a la objeción de conciencia, también se parte, en el libro yo defiendo que tanto la eutanasia como la objeción de conciencia son dos derechos humanos fundamentales de primer orden. La eutanasia vinculada a la autodeterminación personal y a la dignidad, y la objeción de conciencia vinculada a la libertad ideológica, a la libertad de conciencia y la libertad religiosa, ¿verdad? Entonces, ambos son dos derechos fundamentales. Y en caso de colisión, siguiendo la doctrina de Robert Alexy, el principio de ponderación, si no hay colisión entre dos derechos fundamentales, la teoría de la ponderación lo que exige es que se apliquen estas libertades en la mayor medida posible. Entonces, bueno, en primer lugar, en el segundo capítulo, en relación con el derecho de objeción de conciencia, hago un análisis introductorio, un análisis histórico, teniendo en cuenta los antecedentes en el Antiguo Egipto, cuyos ciudadanos del ejército se negaban a implementar, a matar a los varones judíos esclavos, ¿verdad? Y también los mártires cristianos, quienes en la antigua Roma deseaban la muerte antes de renegar de su fe. Luego una segunda etapa que se produce durante las guerras entre protestantes y cristianos. Sobresale, por ejemplo, el Tratado de Westfalia en el siglo XVII, que pone fin a la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, y es el primer tratado internacional en materia de derechos humanos. Los primeros tratados internacionales en materia de derechos humanos en la Europa de esa época tenían que ver sobre libertad religiosa. Y finalmente una tercera etapa donde se positiviza ya la objeción de conciencia como derecho fundamental. Ahora bien, en lo que toca a la configuración normativa conceptual de la objeción de conciencia, constituye la decisión de un individuo que, ante el conflicto que se produce entre una norma imperativa y su conciencia, opta por seguir el dictado de su conciencia, pero con la pretensión de no ser sancionado por incumplir la norma. Otros aspectos de la objeción de conciencia resultan discutidos en mayor o menor medida, entre ellos su naturaleza jurídica. Bueno, yo parto de que es un derecho fundamental. También hago una precisión conceptual de la objeción de conciencia en relación con otros términos. Por ejemplo, la desobediencia civil supone el derecho de rebelión y el rebelarse contra la norma imperativa que no quiero acatar por razones de conciencia. Luego, la objeción de ciencia es cuando mi fundamento para no cumplir esa obligación legal tiene carácter científico. La opción de conciencia, que es cuando puedo escoger, el ordenamiento me permite a mí escoger entre dos alternativas. Luego, la objeción de conciencia regulada por ley es, por ejemplo, en el caso del juramento, cuando se le dice a un funcionario público o un testigo en un proceso jurisdiccional si jura por Dios o por sus creencias. Luego, la objeción de conciencia propia o impura, que no parte de un deber del legal, sino de una sentencia o una resolución administrativa. Y luego esta objeción de conciencia positiva, en donde es no hacer, sino más bien supone una obligación positiva, un comportamiento positivo. Por ejemplo, la obligación que tiene el médico de atender a pacientes inmigrantes ilegales más allá de situaciones de emergencia. Entonces, en este caso, hay una objeción de conciencia positiva. Luego tenemos, en cuanto al reconocimiento de la objeción de conciencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, hay que recordar que el artículo 30 de la Constitución Española de 1978 reconoce la objeción de conciencia al servicio militar. Y en sus primeras decisiones, además,
de reconocer la objeción de conciencia al servicio militar, el Tribunal Constitucional Español vincula la objeción de conciencia con la libertad religiosa, lo configura como derecho fundamental, tal cual está proclamado en el artículo 16 de la Constitución Española de 1978. Y así se hace en 1985 cuando se habla sobre la regulación del aborto. Luego en 1987 vienen dos sentencias y aquí el Tribunal Constitucional Español modifica su criterio para avalar la conformidad constitucional de una ley que regulaba la objeción de conciencia al servicio militar, pero que no era ley orgánica. Entonces lo que dice el Tribunal Constitucional Español es que no se trata de un derecho fundamental, sino de un derecho constitucional y que no está vinculado con la libertad religiosa en los términos del artículo 16 de la Constitución Española de 1978. Luego tenemos el caso de una persona en 1966, testigo de Jehová, que además de no querer realizar la prestación al servicio militar, tampoco quiere cumplir la prestación sustitutiva. Se trata de un insumiso. Y en este caso el Tribunal Constitucional Español dice que no, que si no quiere ejercer el servicio militar, pues tiene que realizar obligatoriamente la prestación sustitutiva. Luego tenemos otro caso emblemático sobre la creación del registro de objetores de conciencia en materia de interrupciones voluntarias del embarazo, en donde se reconoce la competencia de una comunidad autónoma para crear ese registro de objetores de conciencia. Luego esta sentencia emblemática que les digo, la sentencia de un farmacéutico de Sevilla que se niega a dispensar la pastilla del día después, alegando objeción de conciencia, y es sancionado por el Colegio de Farmacéuticos de Andalucía. El caso escala al Tribunal Constitucional Español y finalmente el Tribunal Constitucional Español le da la razón al farmacéutico y vincula la objeción de conciencia del farmacéutico a la libertad religiosa. Y el Tribunal Supremo de España, el juez de casación, en la sentencia del 2009, también se pronunció sobre la invocación de la objeción de conciencia del padre de un alumno para que se negaba a cursar la educación para la ciudadanía en el contexto español. Luego tenemos sentencias emblemáticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Sistema Regional Europeo que tiene el Tribunal Europeo y que aplica el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre de 1950. En primer lugar, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de objeción de conciencia y servicio militar, en el caso sobre todo de testigos de Jehová, quienes se negaban a prestar el servicio. Aquí inicialmente el tribunal no le da la razón a los testigos de Jehová, pero luego, alegando un margen de apreciación, pero luego se reduce ese margen y vincula el Tribunal Europeo la objeción de conciencia al artículo 9 del convenio que establece también la libertad ideológica de conciencia y de religión. Luego tenemos el caso de objeción de conciencia al aborto, un caso contra Francia que tenía que ver con un farmacéutico que también se negaba a vender, a dispensar la pastilla del día después. En este caso, el Tribunal Europeo se niega a vincular la objeción de conciencia con la libertad religiosa y le da la razón a Francia. Y el caso de las comadronas, que eran enfermeras obstetras, quienes se niegan a practicar el aborto, y en este caso tampoco reconoce en este escenario el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la objeción de conciencia. Luego, sobre el tema de objeción de conciencia a la eutanasia, hasta donde yo logré revisar no había antecedentes, y lo que dice la doctrina es que lo más probable es que prevalezca el criterio del margen de apreciación y la relativización en el goce de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias socioculturales de cada país en el contexto europeo y ante la ausencia de un consenso en Europa sobre estas materias, prevalece el margen de apreciación que, dicho sea de paso, está proclamado expresamente en el preámbulo al protocolo número 15 del convenio, que habla sobre el principio de subsidiariedad y el margen de apreciación. Luego tenemos otras sentencias sobre objeción de conciencia en materia educativa. Aquí tenemos tres momentos. Inicialmente, el Tribunal Europeo se niega a reconocer la posibilidad de una persona de eximirse de la educación religiosa
alegando también margen de apreciación. En un segundo momento también se le niega a otra persona eximirse de la educación, de la materia de la educación sexual. Y en un tercer momento, en el caso Folguero versus Noruega, se reconoce ya finalmente la objeción de conciencia y se vincula la objeción de conciencia en esta materia con el derecho que tienen los padres de escoger la educación religiosa de los hijos, de acuerdo con el artículo del protocolo, uno de los protocolos al Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales. Encontramos también objeción de conciencia en un caso de una persona que se negaba a pagar impuestos contra el Reino Unido, en donde se rechazó la objeción de conciencia en ese escenario. Luego una sentencia piloto también contra el Reino Unido, el caso de Weida, que resuelve el Tribunal Europeo 4 casos. Uno, el de una hermosa de la aerolínea British, a quien se le negaba utilizar el crucifijo en el pecho que quedaba descubierto en su vestimenta, en su uniforme, y entonces le da la razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a esta señora, en el caso de Weida, utilizar el crucifijo, queda al descubierto en su uniforme. Sin embargo, resuelve de manera distinta en esa sentencia, en el caso de una enfermera, en donde quedaba también al descubierto el crucifijo, pero en la sala de operaciones. Y entonces dice el Tribunal Europeo que las autoridades domésticas están mejor situadas que el propio Tribunal Europeo para determinar los alcances de los derechos. Y luego tenemos 2 casos de objeción de conciencia, uno un terapista de parejas y otro un registrador de matrimonio, que se niegan a prestar sus servicios frente a parejas del mismo sexo, matrimonios igualitarios. Y finalmente acá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se niega a reconocer en ambos escenarios la objeción de conciencia. Y luego tenemos el tema de simbología religiosa también en el marco de una laicidad de combate en el contexto francés, donde se reprime el uso de símbolos religiosos en escenarios públicos, el caso SAS contra Francia, que tiene que ver con el velo islámico, en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que ante la ausencia de un consenso europeo sobre el uso del velo islámico en espacios públicos, los estados gozan de un margen de apreciación. O bien el caso Laila Sahin contra Turquía, que tiene que ver igualmente sobre el velo islámico en las universidades públicas. Luego, en el ámbito del derecho interno de los estados, en Alemania se reconoce ampliamente la objeción de conciencia. En Italia, pese a que la Constitución positivamente no lo hace también, la Corte Constitucional Italiana reconoce ampliamente la objeción de conciencia. En Portugal se reconoce la objeción de conciencia del servicio militar, por un lado, y también se reconoce como parte de la libertad ideológica, de la libertad religiosa, la objeción de conciencia. En Canadá hay un caso relevante que tenía que ver con un colegio católico que se negaba a prestar una asignatura que era una asignatura laica, ¿verdad? De valores laicos. Luego, en los Estados Unidos está el caso del pastelero contra el estado de Colorado, en donde decía el pastelero que él podía hacer cualquier tipo de queque para un matrimonio igualitario menos el queque de matrimonio. Y finalmente, la Corte Suprema norteamericana le da la razón al pastelero. Luego tenemos el caso de México, Colombia y Argentina. En nuestros países, pues se reconoce también la objeción de conciencia. En Costa Rica, en materia educativa, se ha reconocido, por ejemplo, la objeción de conciencia de un adventista que se niega a prestar su actividad académica días sábados, o también de los judíos, y también objeción de conciencia de los niños que son de otra religión a recibir la educación católica, o bien también objeción de conciencia de trabajadores. Entonces se ha reconocido ampliamente la objeción de conciencia en el ámbito laboral y educativo, y se reconoce la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, reconoce ampliamente la objeción de conciencia como parte del derecho de la Constitución y su fuerza normativa, como lo menciona el título del libro que publicó hace ya varios años don Germán Vidal Campos, ¿verdad? El derecho de la Constitución y su fuerza normativa, inspirado en los libros del profesor costarricense Rubén Hernández, que se llaman El derecho de la Constitución.
que incluye el derecho internacional de los derechos humanos y que forma parte, en el caso costarricense, de un parámetro de regularidad constitucional y convencional para juzgar la adecuación de todas las normas de todo el ordenamiento jurídico frente a la Constitución y el Corpus Juris Interamericano, ¿verdad? Así como el siglo XX, decía Sagrevers, que el siglo XIX es el siglo de los parlamentos, el siglo XX es el de la justicia constitucional y ahora el siglo XXI es el de la justicia convencional, teniendo en cuenta la obligación que tienen los estados de aplicar el Corpus Juris Interamericano, el control de convencionalidad que surge en los votos particulares del juez mexicano Sergio García Ramírez y que se plasma en en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile en el 2006. Casos emblemáticos que ha conocido la Sala Constitucional costarricense en materia de objeción de conciencia. Este es un caso emblemático que tiene que ver con un juez que se negaba a prestar servicios jurisdiccionales, prestar servicio de administración de justicia, no quería resolver un asunto que tenía que ver con un matrimonio igualitario, alegó una objeción de conciencia, presentó un recurso de amparo y la sala le reconoció la objeción de conciencia a ese juez, con una sentencia que me parece a mí criticable, porque el juez tiene que resolver con fundamento en el ordenamiento jurídico y no puede, como bien se expresa en el voto salvado, alegar una objeción de conciencia para negarse a resolver los casos que le son planteados. Finalmente se aprueba una ley que permite a un funcionario público excusarse de cierto tipo de capacitaciones si violentan su independencia, su cosmovisión, su conciencia. Luego también en Costa Rica se discutió, por ejemplo, el tema de las vacunas, en el caso de la epidemia del COVID. En el caso de los testigos de Jehová, hay una película inglesa que protagoniza Emma Thompson, que tiene que ver con un niño, la película se llama Un acto de esperanza, que tiene que ver con un niño de 17 años que estaba próximo a adquirir la mayoría de edad, pero que estaba en una etapa terminal y la única forma de salvarle la vida era mediante la transfusión sanguínea. Entonces la jueza, aplicando el interés superior del menor, ordena que se le aplique la transfusión, pese a las consecuencias que implicaba esa situación en la libertad de conciencia del menor y de sus padres. Luego el caso del niño Marcos en España es un caso emblemático también sobre testigos de Jehová, un niño que sufre un accidente y que la única forma de salvarle la vida era mediante una transfusión. El paciente muere, se abre un proceso penal contra los padres del menor por el delito de homicidio por omisión. El asunto llega al Tribunal Constitucional Español y en una ponderación de derechos, el Tribunal Constitucional Español deja sin efecto la condena penal que se dio a los padres del menor. Bueno, estos son casos ya, sobre todo en Costa Rica. Y ya para terminar, hago en el libro un análisis ponderativo en cuanto a la ausencia de colisión o no. Yo lo que supongo, aplicando la teoría de la ponderación de Robert Alexy, es que como se trata de dos derechos fundamentales, la eutanasia por un lado y la objeción de conciencia por el otro, en el caso de ausencia de conflicto, lo que supone es aplicar ambos derechos en la mayor medida posible, ¿verdad? Si hay conflicto, entonces me parece a mí que en el ámbito de la sanidad privada debe prevalecer la objeción de conciencia del personal sanitario que se niega a practicar la eutanasia o el aborto. Y en la sanidad pública, si bien también es dable reconocer la objeción de conciencia frente a la eutanasia, sí tiene que haber alguien, un experto. El Estado tiene que tomar las autoridades sanitarias públicas tienen que tomar las medidas necesarias para que finalmente alguien aplique el procedimiento. Finalmente, hay que tener en cuenta, si analizamos la teoría de la ponderación, y aquí utilizo un libro de Marina Gascón, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, publicado con García Figueroa, un libro publicado por Palestra, que sí, creo que no recuerdo ahorita el título, creo que se llama Teoría de la Argumentación Jurídica. Bueno, lo que dicen estos autores, y Marina Gascón, en su contribución es que de repente la teoría de la argumentación jurídica resulta completamente insuficiente para acotar
la discrecionalidad tan grande que tiene el juez constitucional para resolver los casos polémicos, los casos difíciles de los que habla Ronald Dworkin, de acuerdo con su cosmovisión y su ideología. De tal modo que, desde una perspectiva realista, el juez constitucional toma su decisión de acuerdo con su cosmovisión y su ideología, ya sea conservadora o liberal progresista, y luego utiliza la teoría de la argumentación jurídica y el principio de la ponderación para justificar esa decisión, esa decisión. También esto es mencionado por Roberto Gargarella en su libro El derecho como una conversación entre iguales, para criticar el hecho de que sea el juez constitucional quien tenga la última palabra en este tipo de casos, ¿verdad? Y entonces el juez constitucional, desde una perspectiva realista, toma su posición de acuerdo con su cosmovisión y su ideología, y luego utiliza la teoría de la ponderación para justificar su decisión. Se trata, dice García Amado, de una ponderación que el juez constitucional no pondera para perder, ¿verdad? O como lo decía Díaz Reborio también en una de sus clases, se trata de una ponderación a la carta. Se trata de una ponderación a la carta. De ahí que decía Marina Gascón en sus clases también que, de acuerdo con la cosmovisión y la ideología del juez constitucional, ya sea conservador o liberal progresista, se puede llegar a soluciones distintas, pero jurídicamente ambas plausibles, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el derecho da para ambos extremos. Y en ese sentido también, si relacionamos lo que estoy diciendo con la objeción contramayoritaria que surge en la doctrina norteamericana, que critica la institución de la Judicial Review como un instituto contramayoritario, o bien los aportes de Carlos Nino en Argentina, o Gargarella, o Víctor Ferreres en España, que critican el coste democrático que supone la justicia constitucional, pareciera que debería permitir, y la imposibilidad de disminuir o acotar la discrecionalidad tan grande que tiene el juez constitucional para resolver, como les digo, estos casos de acuerdo con su cosmovisión y su ideología, pareciera que debería dársele mayor oportunidad al legislador de tomar estas decisiones políticas fundamentales, o bien en el marco de una conversación institucional, como lo menciona Víctor Ferreres en su libro Una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad, se le dé la oportunidad al Parlamento de volver a emitir la ley que ha sido anulada por el juez constitucional, para que en otro momento y tal vez con otra integración, tengan una oportunidad de realizar un segundo examen sobre la conformidad a la Constitución de la norma impugnada, y se fortalezca una conversación institucional en esta materia, como les digo, entre el legislador y el juez constitucional. De tal forma que, si se le permite, dice Víctor Ferreres en su libro, si se le permite al juez constitucional, al legislador, volver a pronunciarse sobre una ley que ha sido previamente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Español, entonces eso permite disminuir el coste democrático que supone el funcionamiento de la justicia constitucional. Bueno, agradecer sinceramente al doctor Walter Ceballos por la oportunidad que me da de referirme y de participar y de presentar el resultado de mis investigaciones en este foro internacional, más allá de lo que sería en el caso costarricense. Para mí es un gran honor participar en esta actividad. Muchísimas gracias, don Walter. Cuente siempre conmigo. Estoy a su completa disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado maestro, doctor Víctor Eduardo Orozco Solano, por más bien a nosotros habernos hecho el honor de poder compartir este último trabajo de investigación tan importante y tan relevante para la comunidad jurídica internacional, no solamente para el quehacer jurídico, sino también porque creemos que es un aporte también multidisciplinario, y lo recibimos y lo aquilatamos de esa manera. Además, indicarle que de todas las delegaciones de todos nuestros países tenemos muy buenos comentarios a través de los grupales, tanto de Guatemala, tanto de su país, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador,
España, en fin, todos los países que, bueno, que nos pues privilegian con su preferencia y que foro tras foro pues estamos enriqueciendo la Academia Internacional, estamos seguros de ello, con los aportes de grandes maestros como usted, como el doctor Alex Rojas Ortega, como el doctor Manuel Corao, que se han hecho presentes el día de hoy, doctor. Y además también indicarle que nos ha hecho pues discurrir por un camino muy importante donde usted ha compartido sucintamente, lógicamente, porque pues de acá ya los invitamos a leer el libro para que puedan tener también una panorámica más concreta del trabajo del doctor Víctor Orozco Solano, pero en sí este recuento nos ha pues puesto en autos, ¿no? Y nos ha entregado un análisis jurisprudencial, de casuística concreta, de derecho comparado y además también dando conceptos muy concretos acerca de lo que es la eutanasia y la objeción también de conciencia, importantes elementos que, como usted bien dice, está dentro de los derechos fundamentales y que son instancias que no necesariamente hay que estar en la situación inmerso en el tema para pensarlo y repensarlo, sino que justamente, y es la virtud del derecho y también de los investigadores del nivel del doctor Víctor Orozco que nos lo ponen en tapete y que pues, lo brindan de una manera muy pedagógica, muy didáctica y no solamente al alcance de los juristas, sino también del público promedio. Muchísimas gracias, estimado maestro, y en virtud de ello también, bueno, nosotros le hemos preparado un sencillo pero muy sentido reconocimiento para su presencia, su figura y también esta participación importante que nos da también un corolario ideal para estos 3 días de jornadas que hemos tenido, donde hemos participado 15 países de toda nuestra América con igual cantidad y número de expositores. Bueno, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, la Universidad UNEF de República Dominicana Santo Domingo, la Fundación Atenea de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto, la Escuela Multijurídica, el CIDET, la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, el IIS de Nicaragua y el Juris de República Dominicana le otorgan el presente reconocimiento al doctor Víctor Orozco Solano por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional que hemos desarrollado e impartido del día 19 al 21 de septiembre de 2024. Muchísimas gracias, estimado maestro. Pues vamos a hacer la entrega oportuna de este reconocimiento y también lo mismo para el doctor Alex Rojas Ortega, para el doctor Manuel Corado, que ya esperemos pues contar con sus valiosos aportes en otros significativos eventos internacionales de este nivel que vamos a realizar y que tenemos programado para los próximos meses. Además, también recordarles que también ellos se desarrollan en forma presencial y también oportunamente, lógicamente, a través de todos los grupos de América, vamos a hacerles de su conocimiento. Muy bien, vamos llegando a la parte final de este programa, no sin antes agradecer su valiosa participación. Me estoy refiriendo a todas las personas que se han conectado en todos los países, de todas las delegaciones, del grupo de maestros y maestras internacionales, delegaciones de Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica también, por supuesto, Argentina, Uruguay, Colombia y bueno, también España, que también nos siguen, y lógicamente en Italia, Portugal y las colonias de juristas latinoamericanos en Estados Unidos. Nosotros pues nos vamos despidiendo, no sin antes indicarles que esta jornada también va a ser subida al canal de YouTube de CIDET, y para los que no tuvieron oportunidad de repente de poder verla en su totalidad, van a poder apreciarla, seguro aquilatarla y valorarla en su real dimensión. Bueno, de mi parte, y antes de despedirlos, sí, por favor, queríamos, sí, me están haciendo recordar, tenemos una invitación y la vamos a reiterar el día martes, seguro con la presencia de algunos maestros. Ya se nos viene, estamos casi a menos de una semana de el inicio del primer Congreso Internacional de Actualización en Derecho Penal, Derecho Constitucional, Ciencias Forenses, Litigación Oral y Derecho Penitenciario. 18 excelentes juristas internacionales de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de México, van a estar presentes en Santo Domingo, en República Dominicana, el día 27 y 28 del presente mes. Y además también vamos a seguro poder tener también la participación
no solamente presencial para los amigos que han podido, bueno, ya listar todo su itinerario, que van a estar allá en República Dominicana, sino también a través de nuestro canal y a través de nuestra plataforma vamos a poder hacerle llegar también las incidencias para los que deseen todavía participar. Está abierta esta posibilidad. Y el día martes vamos a tener además un foro con algunos de los maestros que nos van a dar un adelanto, un anticipo sobre lo que va a ser este gran encuentro internacional. De mi parte, Walter Ceballos Arango, coordinador de actividades académicas de CIDET, que es la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, se despide de ustedes y esperamos reencontrarnos muy pronto en otro evento, en otro gran evento de esta magnitud de gran relevancia internacional. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches, un fuerte abrazo hasta cada uno de sus países y nuestras reiteradas felicitaciones al maestro doctor Víctor Eduardo Orozco Solano. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Víctor, compañeros. Bueno, Hasta luego. Alex, Manuel, don Walter.